El diezmo. Te voy a enseñar por qué no está vigente el día de hoy y por qué no deberías de creer en esa herejía que muchos pastores en sus concilios predican de que tú debes de diezmar obligatoriamente y dar el 10% de tu sueldo. Así que vamos a hablar a la luz de la palabra con textos claros, precisos, y vamos también a consultar el Novus Testamentus Grace, el NA 28, que es el Nuevo Testamento del griego koiné, que en realidad abarca el texto puro de 2 de Corintios 9, 16, 17. Y vamos a estar hablando de manera profunda y rápida el por qué el diezmo no está vigente. Primero hay que saber que en el antiguo, testamento habían tres tipos de diezmos. Lo voy a decir y le voy a decir cuáles no eran diezmo, porque hay personas que dicen que hay 4 tipos de diezmo, 5 tipos de diezmo y 6 tipos de diezmo. Así que primero debemos de entender que hay un diezmo sacerdotal, que es para los levitas. Eso está en Números 18, 21, 24, que era para los levitas, porque ellos no recibieron una tierra a heredad y era sobre grano, vino, aceite y ganado. Y era un sustento para el mismo tabernáculo. Luego tenemos el diezmo de la celebración, que era el diezmo festivo. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 12, del versículo 5 al 7, capítulo 14, del 22 al 27. Era para el pueblo israelita y su familia, en el lugar que Yahweh escogiera, que en verdad era Jerusalén, y también celebrar delante de Dios. El diezmo se comía, no se entregaba al templo. Esa era la gran discrepancia que había entre el diezmo sacerdotal para los levitas y este de celebración. Este sí se comía. Y el último, que es el tercer diezmo, es el diezmo social, el diezmo para las personas pobres. Este lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, del 28 al 29, y capítulo 26, versículo 12. Este era cada 3 años, era huérfana, viuda, extranjero y levitas. Esta era la justicia social. Lo que no son diezmos son los siguientes, que lo voy a decir aquí. En primer lugar, el diezmo de los levitas, los sacerdotes, no era un diezmo porque era una subdivisión. No era un diezmo porque no lo daba el pueblo, lo daba el levita, era una distribución interna y sobre todo no añade un porcentaje al levita. Eso lo podemos encontrar en Números 18, 26 a 28. Es como decir que hay otro impuesto porque Hacienda reparte dinero a otra institución. Eso es lo primero. Entonces, hay muchas personas que dicen que este es el cuarto diezmo. No, solamente existen 3 diezmos. Las personas que dicen que hay un quinto diezmo, que es el diezmo al rey, que es en 1 de Samuel 8, 15, 17, tampoco es diezmo, porque no es una ley de Dios, es una advertencia negativa, es un impuesto monárquico no cultural y nunca prescribe como mandato divino. O sea, es como que yo te diga a ti, bueno, es obligatorio hacer esto, pero es un abuso fiscal. Es como que yo pongo un abuso fiscal como si fuera un mandato de Dios. Y luego tenemos el último, que dicen que ese es el sexto diezmo, que es el impuesto del templo o medio ciclo, que era para mantener el santuario, que lo podemos ver en Éxodo 30, si no me equivoco, del 13 al 16. Lo tengo por aquí, del 13 al 16 exactamente, Éxodo 30. Entonces ya tenemos aquí que son 3 tipos de diezmo, no son 6 en el Antiguo Testamento. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el diezmo? Escuchen esto, ¿por qué el diezmo no está vigente hoy en día? Porque en primer lugar pertenece a la ley mosaica. Eso lo podemos ver en Levítico 27:30. Vamos a leer Levítico 27:30 desde la Biblia textual. Dice, todo el diezmo de la tierra, así de la simiente del suelo como del fruto de los árboles, ya es de Yahweh, ya está consagrado a Yahweh. Y tenemos Romano 10:4, que es porque el propósito de la ley es el Cristo o el Mesías, para justicia a todo el que cree. Y también tenemos Gálatas 3:24-25. Así que la ley ha sido nuestro tutor hasta el Cristo o hasta el Mesías, para que por medio de la fe fuéramos declarados justos. Y habiendo venido la fe, ya no estamos bajo tutor. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces el diezmo estaba ligado primero al templo, estaba ligado al sacerdocio levítico y estaba conectado a la misma tierra de Israel. Y nada de eso, señores, existe hoy en día.
estaba haciendo mis análisis, estaba haciendo mi estudio, y de verdad que no existe nada de eso, no existe nada de eso hoy en día. Entonces, ¿por qué el sacerdote levítico fue abolido? Esa sería la gran cuestionante. Primero vámonos a ir a Hebreos 7, 5, 12, que lo vamos a recitar todo aquí, desde el 5 al 12. Dice: y en verdad los de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. Pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y fuera de toda controversia, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley. Es decir que, señores, hoy no hay levita, Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia y también el templo ahora es el creyente. Tenemos que entender eso todo, y más que en Primera de Corintios 3:16, vamos a leerlo, dice algo increíble, que dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios, el Espíritu Santo mora en ustedes? O sea, aquí estamos viendo que ahora el creyente es la iglesia. El creyente es la iglesia. Antes no era simplemente un templo. Y sobre todo, debemos de entender algo, y que este es el tercer acápite, que es porque el Nuevo Testamento nunca ordena diezmar. Nunca ordena diezmar, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque aquí yo voy a dar una clase muy profunda de por qué el Nuevo Testamento no ordena diezmar. De la única manera, o el único que habla sobre diezmar, es Jesús en Mateo 23:23, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Jesús le habló a los judíos en Mateo 23:23, que lo vamos a leer ahora. Mateo 23 tiene que, para que entiendan, lo pueden leer completo. Mateo 23, perdón, habla de cuando Jesús le habló a los judíos y a sus propios discípulos en voz alta. Y en el versículo 23, miren qué dato contundente da Jesucristo, que dice: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Hechos nunca habla de diezmar, ni siquiera Hechos 15, que habla sobre el concilio de Jerusalén. Y si en el concilio de Jerusalén se hablaron tantas cosas, debieron de ordenar el diezmo en Hechos 15, que de eso no se habla. Y también las epístolas de Pablo, ninguna habla, señores, de diezmar. De hecho, si fuera obligatorio, Pablo lo dijera en sus epístolas. Y la ofrenda, sí podemos decir que sí está anterior al diezmo. Eso lo podemos ver en Génesis 4, del 3 al 4, con Caín y Abel, la ofrenda que le hacen a Dios. Génesis 8:20, la de Noé. En Génesis 14:20, que Abraham, el acto voluntario, que tampoco era una ley. Hay muchos que dicen que eso era el diezmo, para nada. Y en el Nuevo Testamento la ofrenda es, y ahora vamos a citar el Novus Testamentus Grace, que le voy a dar una clase importantísima ahora del Novus Testamentus Grace, de por qué no deberíamos para nada, deberíamos de tomar eso como que está en el Nuevo Testamento. Y es que el Nuevo Testamento Grace es
el Nuevo Testamento puro en griego koiné, que todo teólogo sabe que existe y que está anclado a la crítica textual. Está anclado al Códice Sinaítico, Códice Vaticanos, Códice Alejandrino, Fraemi, Papiro 65, si no me equivoco, 52 y otros más. Recopila los mejores papiros, recopila los mejores códices y tenemos el Nuevo Testamento en griego koiné. Fresco, fresquecito. Y los textos espurios que fueron añadidos, que no están inspirados por el Espíritu Santo, tienen sus dobles corchetes. Y aquí vamos a entender lo que dice Segunda de Corintios 9, sobre todo 9, del 6 al 7. Vamos a leer primero en español. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente cosechará también escasamente. Escuchen esto. Y el que siembra abundantemente cosechará también abundantemente. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza. Escuchen esto, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí yo voy a desconstruir para que tú aprendas un poquito de lo que se quiere transmitir, comunicar. ¿Qué es lo que significa el dador alegre? El dador alegre, en primera instancia, en griego koiné, no tiene nada que ver con que alguien está sonriendo mientras está dando una ofrenda. El dador alegre no tiene nada que ver con que alguien sea alegre, con que alguien sea una persona sanguínea, así por hablar del temperamento humano, sino que nosotros vamos a ir a desglosarlo. Yo le voy a dejar un screenshot del mismo griego koiné del NA28 y lo vamos a ir descifrándolo poco a poco. Entonces, esta frase, que es literal, es el dador alegre y utiliza las palabras hilaros, que vamos a tomar léxicos reales, no eclesiásticos, como el VDAG tercera edición, que es uno de los mejores diccionarios del antiguo griego, y lo define como alegre, como gozoso, dispuesto, con buena voluntad. Y también el Little Scott Jones, que es el más importante, señores, diccionario del griego antiguo koiné al inglés. Lo puede definir, yo le voy a dejar un screenshot por ahí. Cheerful, glad, willing, gracious. Y Strong G2431, que es cheerful, readiness, prompt, joy. Pero el campo semántico, señores, como yo dije, no es que hay una euforia emocional. No es que se esté riendo mientras está dando el diezmo, la ofrenda, sino que hay una intención consciente y deliberada. La persona está ofrendando sin que se lo estén imponiendo. Eso es lo que quiere decir hilaros, un dador alegre. Por eso no podemos tomar la Biblia de manera tan literal cuando fue escrita en antiguo hebreo y en griego koiné, cuando ellos tenían sus propios dialectos. Como aquí en República Dominicana, el dominicano tiene formas de hablar y que se subcomunican cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, para tú decir que alguien murió, esa persona guindó los tenis. Hilaros, que es una persona alegre, no quiere definir o no subcomunica que una persona es alegre dando la ofrenda, sino que es una persona que es consciente de lo que está haciendo, es libre y lo hace de manera voluntaria. Y eso lo vamos a ver ahora, desfifarrándolo un poquito sobre todo. Y tenemos varias palabras aquí que hay que tomar en cuenta. Tenemos primero que tomar en cuenta la siguiente frase que voy a poner aquí, que es hilaskomai, que hilaskomai es apaciguar, hacer propicio. Y también tenemos propiación, que está en Romanos 3:25, que en griego koiné es hilastirión. Hilastirión es la palabra que yo voy a presentar aquí en griego koiné. Y sobre todo, el contraste explícito del texto es que no es con tristeza, que es miek lifis. Sobre todo, que lo voy a presentar aquí también,
Y dice que es ni por obligación. Señores, tienen que guardar estas palabras en griego koiné, porque Pablo está aquí haciendo una antítesis. No es ni con tristeza ni por obligación. Yo no te estoy obligando a ofrendar. Esto es si tú quieres. Y esa es la palabra, y es anangis. Y es anangis, que lo vamos a ver ahora más adelante. Que se puede leer ananke, pero es anangi en griego koiné, que significa necesidad impuesta, presión externa, compulsión legal. Que en el mundo greco-romano, anangi se hablaba de un impuesto o algo tributario. Por eso hay que entender un poquito el griego koiné. Y ¿qué es un dador alegre? Es una persona que da de manera voluntaria. No tiene que ver con que una persona esté sonriendo mientras está ofrendando. Nada de eso. Que hay mucha gente que lo han ilustrado así. Eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver el hilaros, el dador alegre, tiene que ver con que está consciente de lo que está haciendo, es libre de hacerlo, no está obligado y que lo da sin que nadie se lo diga, sino de su corazón, sino de lo que él sienta que deba dar o ella sienta que deba dar. Y sobre todo, hay que tener esto muy en cuenta porque la raíz, sobre todo, tenemos raíz semántica, que fue la que yo dije, que es propicio. Y el punto teológico es que aquí se paran las aguas y ningún teólogo puede venir a mí a contraargumentarme. El mismo NA 28, que es el Novum Testamentus Grace, no está la palabra nomos, que la palabra nomos es ley. Si Pablo hubiese estado hablando del diezmo, en 2 Corintios 9, 16, 17, hubiera puesto la palabra nomos, que es ley. O hubiese puesto la palabra deuda, que la tengo aquí también, que es la palabra ofeilimia. O si no, hubiese puesto la palabra necesidad, que es anangi, que la vimos ahorita. Pero él hace todo lo contrario, él lo niega. Él dice, no es por obligación, no es con tristeza. O sea que el mismo Pablo está subcomunicando que no está hablando del diezmo, sino de ofrendar, que no son las mismas cosas. Entonces, tenemos que tomar esto muy en cuenta, de que hay muchos predicadores hoy en día que te dicen a ti que tú tienes que diezmar, porque el diezmar es robarle a Dios. De hecho, Gigi Ávila, yo creo que voy a poner un fragmento de Gigi Ávila aquí. Y la Biblia en el profeta Malaquías capítulo 3 dice que el que no diezma le roba a Jehová. Eso está ahí. Hay que se molesta y se ofende, pero está en la Biblia. Y el Señor dice en la palabra, me habéis robado. Y el pueblo de Israel dice, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos. Traed los diezmos a mi casa para que haya alimento, dice la Biblia. Hay quien dice, pero eso era bajo la ley. Mentira del diablo. Oiga bien, para que aprenda la palabra. Oiga bien, para que no le engañe ningún ladrón aquí abajo. Porque hay gente que no le gusta dar, ese es el problema de ellos, son mezquinos, ese es el problema de ellos. Dice en la Biblia, Génesis capítulo 14, que cuando Abraham, padre de la fe, que no vivía bajo la ley, porque vivía en la dispensación de la promesa, se encontró con Melquisedec, sacerdote eterno, tipo de Cristo, Abraham le dio el diezmo de todo lo que traía. Gigi Ávila decía en los años 90 que el no diezmar era robarle a Dios. Y la misma manipulación que te dan a ti en las iglesias es mencionarte a Malaquía 3.8, Malaquía yo creo que 3.10, que traer, ofrenda y whatever, eso no está vigente actualmente. Y el pastor que te diga a ti que tú debes de diezmar obligado, eso no tiene que ver con eso. Sí, de hecho, en el antiguo pacto, en el en el Antiguo Testamento, los diezmos que nosotros vimos, los tres principales, el sacerdotal se excedía no al 10, se podía exceder al 20 y al 30%. Así que, ¿qué tipo de diezmo? Aquí viene la pregunta crucial. ¿Qué tipo de diezmo es que la persona debería de dar espiritualmente en este tiempo? ¿Cuál es el que debería de dar? 2 horas diarias o 1 hora y media a un devocional en tu casa propio, tú leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque el 10%, 24 por 10%,
10% de 24 horas es 2,4 horas. Dedícale 2 horas a Dios diario. Ese sería tu diezmo espiritual. Tú no tienes que estar dándole dinero a un pastor. Ahora, si tú quieres donar a la iglesia 10,000 pesos, 20,000 pesos, eso tiene que salir de ti, pero no que el pastor te lo imponga. Si el pastor da una prédica sobre el diezmo y te dice a ti que tú debes de darlo obligatoriamente, sal de esa iglesia corriendo. Es cuanto.